¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Lo noto dormido. A ver, de este lado, ¿cómo andan? Bien. ¿Y los de aquel lado? Bien. Ah, casi se escucha más. ¿Y los músicos? Bien. ¿Y los de Zoom? ¿Cómo andan los de Zoom? Dicen que bien. Ahí, Blanca, Moni, Dani. Bueno, realmente es una alegría poder estar acá hoy día, así que para antes de comenzar, recordarles algunos avisos. Primero, recuerden el protocolo, usar el barbijo. También cuídense de no abrazarse, de nada, solamente con el puño, codo. Háganlo por un amigo de Pablo, por si las dudas. A Chile va a romper el hielo. Así que bueno, recuerden también un aviso. Arrancó este viernes, arrancó Jóvenes Mayores, así que también el sábado que viene arranca Escuelita a las 10 de la mañana, así que cualquier cosa, ahí, atleta la semana que viene, ¿no? La otra, y Rubílico la otra de la otra, así que bueno, es una alegría que puedan comenzar todos los ministerios y si tienen algún conocido, alguien que para llevar, ahí están los chicos dispuestos a escucharlo y acompañarlos para que vengan. Así que bueno, para comenzar vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en la mano del Señor y arrancar. Así que oramos. Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche. Estamos agradecidos, Señor, por poder estar hoy en día acá, Señor. Sabemos que estamos por tu gracia, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros y te agradecemos, Dios, por tu misericordia tan grande, Dios, que hoy estamos acá y es con un propósito, Señor, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestro cansancio, nuestras ansiedades. Tú nos trajiste hoy acá, Señor, para hablarnos. Por eso te pedimos en este tiempo que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra y también que estas alabanzas, Señor, puedan llegar como olor fragante, Señor, delante de tu presencia. Por eso te damos la gracia y te damos la gloria, Señor, en este tiempo y dejamos en tus manos para que tú nos guíes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, para comenzar, me gustaría compartirles un versículo en Salmos 47, que dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros. A las naciones debajo de nuestros pies, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subid Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reino Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su trono, sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Así que bueno, en este tiempo vamos a arrancar con el primer coro, que es el coro número 57, ¿no, Víctor? Sí. Eres tú la única razón de mi adoración. Así que puestos de pie todos juntos para arrancar, cantar bien fuerte al Señor. Vamos ahí con las palmas. Eres tú
Señor con nosotros, ese regalo inmerecido de esa gracia que Dios tuvo en nosotros, ¿no? Y que dice, por esa gracia hoy podemos tener gozo en el corazón por haber confiado en el Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora, como hay gozo en nuestro corazón, le podemos cantar, le podemos alabar. Así que vamos a pasar al siguiente coro, que él es. Así que puesto de pie todo, para cantar el último coro.
Jesús, te damos gracias, Padre, una vez más, por lo que tú has hecho con nosotros, siendo el Dios creador, siendo un Dios tan grande y poderoso. Viniste a este mundo tomando forma de siervo y sufriste, Señor, sufriste esos látigos, sufriste esos abusos, las bofetadas, Señor, que te daban y te damos las gracias porque sufriste de la peor manera en una cruz, la peor humillación, la peor forma de morir para un ser humano era en la cruz. Y tú lo has hecho con nosotros. Por eso te damos las gracias y también como cantamos, te agradecemos porque al tercer día resucitaste. Venciste el poder de la muerte, venciste el pecado. Y hoy te damos las gracias y te damos las glorias a ti, Señor. Por lo que tú eres y por lo que has hecho. Amén, Señor. Porque Dios te ha dado un nombre sobre todo nombre. Y un día toda lengua confesará que tú eres Dios y todas rodillas se doblarán en ti. Por eso te damos las gracias y te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, para el tiempo de la palabra, Ignacio Mateo. Bueno, buenas noches. Hola. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a todos, especialmente a muchas caras que tuvimos un tiempo sin estar y que han vuelto. Gracias a Dios por Marquitos, Eugenia, gracias por estar. Que Dios les bendiga. También por Javito y Paola, ¿era, no? Paola. Muy bien. Nancy, Javier, Vero, gracias, que Dios les bendiga. Y también afuera, no sé si está Karina Sola y Facundo, son dos chicos que llegaron en la semana pasada, preguntando por una iglesia. Después de la semana nos charlamos un rato y hoy vinieron. Así que gracias a Dios por ellos. Se mudaron hace muy poquito a Lima, así que no tienen mucha gente conocida. Y bueno, todo lo demás, buenas noches. Esperando que el Señor nos hable en esta noche y para ir terminando este libro maravilloso que hemos compartido, que es el libro de Esdras. Así que vamos ahí. Antes de eso también decirles que hoy es el último día del libro de Esdras. La semana que viene, para que vayan avisando, seguramente después pasará Eliseo y comentará, vamos a tener una reunión evangelística. Así que para invitar amigos, para invitar familiares que puedan venir y escuchar el Evangelio de la Salvación. Y después vamos a tener un mes del estudio vamos a compartir la palabra acerca de la cruz de Cristo. ¿Sí? Hay 4 temas planteados que no abarcan prácticamente nada porque es tan amplia todos los sucesos de la cruz. Pero bueno, empecemos con 4. Y luego de esos 4 vamos a retomar el estudio de Nehemías. Así completamos el estudio de este regreso de los del cautiverio a Jerusalén y a completar estas 3 oleadas de los del cautiverio para la reconstrucción de los muros y la ciudad. Así que bien, dicho todas estas cosas, vamos a tener otra vez una palabra de oración, que el Señor nos guíe. No creo que nos extendamos tanto en el tiempo, sino simplemente vamos a hacer como estamos acostumbrados a hacer cuando terminamos el estudio exegético de un libro. Hacemos un resumen, un vuelo de pájaro y viendo algunos principios que nos puedan ayudar después de haberlo masticado. Me encantaría, como hacemos algunos jueves o como hacemos los estudios más informales, decirles, bueno, a ver, ¿qué aprendieron en Esdras? Y cada uno, dando un principio que le haya impactado, seguramente encadena
conceptos que ninguno de nosotros llegó, porque así obra Dios a través del cuerpo. Así que, pero bueno, no podemos hacer eso, así que vamos a ver algunos principios de todo el libro que esperemos que puedan ser evidentes que están y nos puedan ayudar a seguir esta carrera, ¿sí?, de seguir a Cristo. Vamos a orar y empezamos con lo que teníamos que ver. Padre amado, queremos agradecerte este momento que tú nos das. Gracias por cada familia representada, gracias por la vuelta de algunos hermanos, gracias por la visita de otros, gracias por el llegar a Cristo en otros y gracias, Señor, porque en esta noche todos acá necesitados, de una manera u otra, de un tiempo, de otro tiempo, todos estamos frente a ti, esperando recibir tu palabra, Señor. Que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tú puedas verdaderamente llegar a nuestras vidas, transformarlas y que podamos vivir para agradarte. Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche, danos luz y Señor, que me puedas dar claridad también para poder ser entendible como lo es tu palabra y no la complique. Señor, gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dos cosas quería hacer. Quería hacer un vuelo de pájaro a la historia. ¿Por qué a la historia? Porque hay muchos que llegaron a Esdras apenas una o dos reuniones, y cuando hablamos del cautiverio, o hablamos del templo, o hablamos de restauración de la ley, todo eso no tenemos idea ni de lo que estamos hablando. Así que voy a hacer un pequeño 10 minutos vuelo de pájaro, hasta en los tiempos y todo, de cómo es el libro de Esdras. Vamos a ver un poquito cómo está dividido, y después vamos a sacar 5 o 6 principios que aprendemos, o que por lo menos he aprendido del libro de Esdras, seguramente ustedes más, pero de eso se trata esta noche. Así que bueno, ¿qué es Esdras? Para muchos la primera vez que lo escuchan, para otros quizás lo escucharon pero no tienen ni idea. Bueno, Esdras comienza diciendo que Dios despierta los espíritus de un rey y Dios despierta los corazones del pueblo de Israel que estaba en el cautiverio. Pero en el cautiverio, ¿cómo llegó al cautiverio? Israel estaba, Judá, en realidad Judá, el reino del sur, estaba habitando en su tierra con el templo formado, con las ciudades formadas, Jerusalén. Pero había un pecado continuo contra Dios. Dios a través de los profetas le advertía sobre un juicio venidero, pero no había forma de que cambien, salvo algún rey de vez en cuando que hacía las cosas bien delante de Dios, pero después volvían a pecar y volvían a pecar, hasta que llegó un límite y se cumplieron aquellas profecías que los profetas hablaban acerca de Israel. E Israel fue destruido, Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido, y los babilónicos tenían una costumbre de llevarse cautivos a los habitantes de la tierra, sacarlos de sus raíces, sacarlos de su identidad y llevarlos al lugar de ellos, al lugar de los ídolos, al lugar donde podían confundir sus mentes, al lugar donde podían quitarles su identidad. Es más, si ustedes estudian la historia de Daniel, hasta son cambiados sus nombres, le dicen de otra manera, ¿sí? No los nombres hebreos, sino los nombres babilónicos. O sea, la conquista quería ser tanto territorial como cultural, como moral. Y así Babilonia se llevó al pueblo de Judá, a Jerusalén, a la mayoría, se lo llevó en cautiverio, se lo llevó hacia Babilonia, destrozando el templo y llevándose los utensilios del templo. Pero no conquistó Jerusalén porque eran más fuertes que ellos, sino que Dios es claro en decir, Dios los entregó por el pecado, ellos estaban protegidos por la mano de Dios, y por más imperio,
poderosísimo que se levante en el mundo, nunca iban a poder tocar a Israel, excepto que Dios los entregue. Y Dios los entregó al cautiverio en juicio por el pecado constante del pueblo. ¿Sí? Ahora llegan al cautiverio, pero también así como fue la advertencia y el juicio de que iban a ir en cautiverio por el pecado, también estaba la promesa que 70 años después iban a ser sacados del cautiverio. Los años del cautiverio se aproximaban. Hablamos de 70 años en la Biblia como si hablásemos, un poquito tiempo, pero ninguno de acá, o muy pocos, pueden llegar a decir que tienen 70 años y la cantidad de cosas que pasaron en su vida. En 70 años son casi 2 generaciones, según la Biblia, de 40 años. ¿Sí? Y pasan muchas cosas y se pierden muchas cosas y se adaptan muchas cosas y se acomodan muchas cosas que se asientan en los lugares que no tenían que asentarse. Y muchos perdían las esperanzas en la palabra que estaba prometida. Así que llegado un momento y cumplimiento de la palabra de Dios, Dios despierta el corazón de Ciro, según el libro del profeta Isaías, que iba a haber un día, 500 años antes, casi 200 años antes, dijo que se iba a levantar un rey y que iba a ser el que iba a dar paso a la vuelta de los de Israel hacia Jerusalén. Increíble que lo dio con nombre y todo. Increíble. Después hay un estudio hermoso porque, una paréntesis chiquito nada más. Muchos dicen que Isaías de la mitad del 40 para adelante no lo escribió Isaías. Sí, esta teología liberal y toda la crítica moderna hacia el texto bíblico siempre está discutiendo cosas y guiando cosas para que el libro no sea realmente inspirado. Pero hay evidencias en Isaías, en los últimos capítulos que lo escribió Isaías, innumerables. Por la duda, si alguno no tenía duda, siga sin duda, porque es Isaías el que lo hizo. Es más, en los rollos del Mar Muerto encuentran un manuscrito de Isaías tal cual como lo tenemos nosotros y data de alrededor del 200 a.C. Es una confirmación de que el texto sagrado verdaderamente es verídico, genuino e inerrante. Esto lo digo porque Isaías dice hasta el nombre del rey que se iba a levantar y iba a dar libertad a los cautivos. Ciro y ungido. ¿Y saben lo que es decir hasta el nombre de alguien que se iba a nacer como 100 y pico años después? Y que ese iba a ser el que iba a despertar. Y Esdras, 100 y pico años después, dice, estaba Ciro y despertó el Dios, el espíritu de Ciro, y proclamó que vengan todos los de Jerusalén y edifiquen el templo y que salgan. Tremendo. Parece mentira. Parece como que se escribió después que sucedió. Pero Dios es tan detallista, tan exacto en su profecía que dio hasta el nombre. Es impresionante esto. La corroboración de que este libro es sobrenatural. Y una de las más grandes que tiene es la profecía bíblica. Los cumplimientos dentro de sí. De un Dios tan poderoso que dice algo 100 años antes y después se cumple tal cual porque Él es el Dios de la historia. Y esa es una de las cosas que vamos a ver en Esdras. El Dios de la historia, el Dios nuestro. El de la providencia y soberanía sobre todas las cosas, que es capaz de decir algo y tiene la capacidad de cientos o miles de años después cumplirla con exactitud, porque no está sujeto a variantes. El inmutable Dios que prometió, lo va a cumplir. No importa lo que nuestros ojos vean en este mundo. Pero bien, llega el momento de que están en cautiverio. Y ahí aparece Esdras capítulo 1 y dice, Dios despertó a Ciro. Entonces los del cautiverio, estamos hablando, para que todos ustedes piensen, del 538 antes de Cristo. 538 antes de Cristo. Cuando Ciro da el decreto de que los cautivos que llegaron unos 60, 70 años antes, traídos por Nabucodonosor, rey de Babilonia, después Persia conquista Babilonia y Ciro en su primer año le dice a los de Jerusalén, pueden volver. Fíjense qué increíble.
cómo coordina Dios los años que les dijo que iban a estar en cautiverio, con los años que Persia tomaba Babilonia y con los años que Ciro está en el trono gobernando y dijo, bueno, voy a levantar a uno Ciro. Y ese hombre es el que levanta y viene, y todo el pueblo que reaccionó ante esa proclamación, que fueron aproximadamente 47.000, que por eso les decía que las generaciones a veces acomodan y confunden la mente, porque había más de 2 millones de judíos en Babilonia, pero vinieron 47.000 nada más. Parecen muchos, pero a la luz de lo que son poquísimos. Y salen de Babilonia y caminan un desierto de 1500 kilómetros hasta llegar a Jerusalén. Ese es el capítulo 1 y capítulo 2 de Esdras. Cuando llegan a Jerusalén levantan el altar por temor a los enemigos. Luego empiezan a hacer las fiestas que ellos hacían los judíos después de tanto tiempo en Jerusalén, de ser una fiesta, un gozo impresionante. Luego empiezan a estirar las bases del templo, la reconstrucción del templo destruido, y ellos tiran los cimientos y va a empezar la reconstrucción, capítulo 3. Y en el capítulo 4, como toda obra de Dios, se levantan los enemigos. ¿Y los enemigos qué quieren hacer? Primero entran como queriéndolo ayudar, pero en realidad venían a corromper. Y después, como les dijeron que no, Zorobabel y Jesúa, que eran los 2 líderes que vuelve el pueblo, ¿qué hacen? Se ponen en contra y hay tanta presión, hasta que cesa la obra. En el año 538 volvieron y en el 536 se dejó de construir. Se dejó de construir. Y ahí en el capítulo 5, ahora vemos que Dios levanta a 2 profetas. Miren cómo se les puede ir acomodando el Antiguo Testamento, por lo menos lo posexílico. El posexílico es esto, después del exilio. El exilio es lo que le acabo de contar, fueron cautivos en Babilonia. Ahora, cuando regresan, está escribiendo Esdras, después se escribe Nehemías, y después viene Ageo, Zacarías y Malaquías, que son profetas que Dios levantó en ese tiempo, a ese pueblo que estaba pasando por diversas cosas. Capítulo 5 nos encontramos, miren, cuando cesa la obra, 16 años pasaron, en el 520, y el pueblo, cuando paró aquella obra que venían a hacer, se quedó sin respuestas, después vamos a ver algunos principios de ahí, pero se va a vivir sus vidas. Estaban en Jerusalén, estaban en Judá, estaban en el lugar correcto, pero viviendo una vida incorrecta, sin propósito, viviendo para sí mismo en ese lugar. Y pasaron 16 años viviendo así. Salieron con un propósito específico y cuando fueron presionados por el enemigo para abandonar la obra, ellos cedieron a esa presión y se fueron a vivir sus vidas 16 años. Y ahí Dios levanta a Ageo y a Zacarías, 2 profetas posexílicos, que están sus libros en los últimos libros del Antiguo Testamento, y todo lo que dicen, lo dicen para esa generación. Así que cuando ustedes lean a Ageo y Zacarías y Malaquías, están en esos tiempos, de lo que están sucediendo estas cosas. Perdieron el norte, perdieron la razón, perdieron el propósito y se dedicaron a sus vidas. Consecuencia de ello, tanta insatisfacción, etcétera, etcétera. Dios levanta profetas así, se arrepienten, vuelven, y el capítulo 5 nos muestra cómo no los paró nadie, y en el capítulo 6 terminan la construcción del templo. Y esa, podríamos decir, es la primera parte del libro de Esdras. La construcción del templo se termina en el 516 a.C. Vinieron en el 538, pasaron 22 años, y en el 516 terminan el templo. Ahora, el capítulo 7 empieza y está este personaje, Esdras. Todavía en ese periodo no estaba nombrado Esdras, sino los líderes eran Zorobabel y Jesúa. Capítulo 7 empieza a nombrarse Esdras. ¿Y saben cuántos años pasan del capítulo 6 al capítulo 7? Casi 60 años. Casi 60 años. Esdras vuelve en el 458 a.C.
Y el templo se terminó en el 516 a.C. O sea que ahí hay un silencio de casi 60 años entre un capítulo y otro. Y Esdras se levanta como aquel hombre, no despertado como fueron aquellos en el capítulo 5, en el capítulo 1, que Dios despertó, sino en Esdras podemos ver otro obrar de Dios, que es, y la mano de Dios estaba con Esdras, y la mano de Dios estaba sobre el pueblo, y la mano de Dios, esa mano que daba provisión, esa mano que movía los corazones de los reyes, esa mano que le daba protección. Este Esdras era un hombre erudito de la ley de Dios. Dice que dispuso su corazón, todo su ser, lo dispuso para tres cosas. Para ser un inquisidor de la ley, no un inquisidor de la Inquisición, sino de inquirir, de meterse profundamente en la ley y encontrarle el sentido a la ley, o de lo que quería decir la palabra. Luego, profundizando en la palabra, la disposición absoluta de vivirlo, pero también, no solamente para él, sino que dedicó su vida para enseñarla. Y Dios usó profundamente a este hombre, porque a través del capítulo 7 y capítulo 8 de Esdras, vemos cómo la mano soberana de Dios mueve un corazón como el de Artajerjes, dándole tantas cosas para que Esdras, ahora él regrese a Jerusalén. Esdras estaba en Babilonia. Que él regrese a Jerusalén con una misión muy especial, aparte de algunas accesorias. ¿Cuál? De establecer la ley de Dios como ley de la nación de los judíos, de Judá. Cuando en el primer viaje vuelve Zorobabel y Josué, vuelven, pero bajo el mandato de Persia, siempre están bajo el gobierno de Persia. Ellos salen de Babilonia y llegan a Jerusalén, y Jerusalén está bajo el gobierno de Persia. Con las leyes de Persia. Permitían hacer cosas, pero bajo las leyes de Persia. Cuando va a salir Esdras, 60 años después casi, el rey les dice que él tiene que ir a implantar, a restablecer la ley de Dios al pueblo de Dios. Le daba esa libertad y esa autoridad. Entonces la misión especial de Esdras fue restablecer la ley. Si en los primeros 6 capítulos era la reconstrucción del templo, el capítulo 7, 8, 9 y 10 es el restablecimiento de la ley en los corazones. El primero fue por Zorobabel y Jesúa, el segundo por Esdras. El primero viene a reconstruir el templo, el segundo viene hasta restablecer la ley en los corazones de los judíos. Y Esdras sale por la bondadosa mano de Dios que movió el corazón de Artajerjes con todos los recursos, con todos los derechos y con toda la autoridad de establecerlo. Sale protegido por la mano de Dios y llega a Jerusalén. Y luego que llega a Jerusalén y comienza su ministerio de establecer la ley, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra que Israel, que Judá y Jerusalén estaban en un gran pecado. En un gran y tremendo pecado para el pueblo de Israel. ¿Cuál? Que los varones de Jerusalén y de Judá habían contraído matrimonio con las mujeres de dioses paganos, literalmente. No era un problema racial, sino era un problema espiritual. Estaba atentando este pecado contra el talón de Aquiles o contra la raíz misma del pueblo de Dios. Proféticamente estaban mezclando el linaje que llegaría a aquel hijo de Abraham. Moralmente estaban adorando a ídolos que adoraban sus mujeres, porque sus mujeres no se habían convertido a Jehová, ni adoraban a Jehová, sino que ellos fueron en búsqueda de esas mujeres y adoraban a los ídolos de esas mujeres, que dicho sea de paso es innombrable cómo se adoraba a los ídolos de las tierras. Y también estaban en un enfoque de propósito. Ese pueblo era un pueblo diferente.
Era un pueblo apartado, santo a Jehová, que su propósito real, primero glorificar a Dios y ser luz a las naciones, que puedan ver la luz en ese pueblo. Luz a las naciones. Dios, reconstruyendo su casa en Jerusalén, está confirmando aquellas cosas que había dicho, que esta casa será casa de oración a todas las naciones. No a Israel y nada más que Israel. Israel era la nación que Dios escogió para manifestar su gloria y para que todas las naciones conozcan al Dios de Israel. Y mezclándose con los pueblos, estaba atentando contra su misma esencia, de pueblo de Dios. Entonces el pecado fue tan tremendo, que cuando Esdras conoce este pecado, capítulo 9 y capítulo 10, cae, se arranca los pelos, se arranca la barba, en muestras de su dolor y angustia tan profundas, cae al piso porque no puede ni contener su fuerza. Luego en el horario del sacrificio se levanta y se va al templo a orar, y cuando está orando en voz alta diciendo, no sé cómo han despreciado semejante misericordia, no tenemos derecho a nada, gritando en voz alta y llorando, toda la gente que estaba alrededor empezó a ser impactada por esta angustia y este clamor, y se empezó a asociar y terminó toda una multitud llorando delante de Dios por el pecado cometido por Israel. Y en ese momento se levanta uno y dice, vamos a hacer algo. Vamos a despedir a nuestras mujeres. Vamos a hacer pacto con Dios. Entonces Esdras se levanta, los hace juramentar, los convoca, los confronta, trata el pecado hasta el final. Y el pecado finalmente es tratado en Israel. Termina solamente con la lista de aquellos que han pecado en el capítulo 10. Pero seguramente se han arrepentido de su pecado y lo han dejado. Y así esta es la historia del libro de Esdras. Un vuelo de pájaro. De todo lo que hemos visto, más de 6-7 meses, no sé ni cuánto vamos estudiando Esdras. O más. Pero quiero que vean esto, porque de acá salen muchos principios. Hay un cautiverio, luego Dios lo libera del cautiverio. Hay una presión y se van a sus vidas y Dios los saca de ese lugar. Y después construyen, están todos contentos y después vuelven a pecar. Y después Dios los restaura. Y después, no solamente eso, después de este libro viene Nehemías. Que Nehemías es uno que vino a reconstruir el muro y la ciudad 13 años después de Esdras, en el 445. ¿Y saben cómo estaba la ciudad y el pueblo? Destrozados. El pecado otra vez había hecho desastre en el pueblo. Este círculo que Israel tenía, y esto es muy importante saber para sacar algún principio general. Así que sin más, me gustaría ver 4 o 5 cosas que nos queden. Seguramente muchos tendrán otras, y espero que nos ayuden. Lo primero que quiero que podamos contemplar en esta noche, en este libro de Esdras, para hacer un resumen, es el Dios de Esdras. Seguramente me voy a quedar muy corto con lo que voy a decir del Dios de Esdras. Es un libro escrito por Esdras y en retrospectiva, y lo está predicando o escribiendo espiritualmente. Él no dice que Ciro dijo algo, sino dice que Dios despertó a Ciro. Todas las cosas, todas las primeras causas de lo que sucedió después en cada cosa, lo ve a Dios trabajando, lo ve a Dios haciendo algo, lo ve a Dios despertando, lo ve a Dios en la mano, lo ve a Dios en la soberanía, lo ve a Dios moviendo el corazón de los reyes, lo ve a Dios protegiéndolos en el desierto, lo ve a Dios cumpliendo su palabra, lo veo a Dios llamando al pueblo a través de profetas, levantando al mismo Esdras como sumo sacerdote y escriba para volver el pueblo hacia él. Lo ve a Dios en todos lados. Y si podríamos decir cosas de Dios en el libro de Esdras, es lo que queremos ver en esta noche un poquito.
el Dios de Esdras. Y lo primero que me gustaría que veamos cómo resalta Esdras es la fidelidad de Dios. Jeremías fue uno que escribió antes de Israel cautivo, y ahí en ese tiempo que los empezaban a llevar. En ese tiempo, muchos años antes, Dios había declarado que los iba a regresar a Jerusalén. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, a pesar de cómo vemos el mundo hoy, a pesar de lo que podemos pensar que se pueden impedir las cosas que Dios profetizó, que Dios prometió, de que Dios se comprometió a hacer, el libro de Esdras nos es una muestra que el creyente en ese Dios puede descansar, que Dios va a cumplir con lo que se comprometió por su palabra. Miren que tuvo que mover un montón de cosas para que esto suceda así. Tuvo que mover corazones de reyes, posiciones de los imperios. Pasaron de Isaías 100 de años y de Jeremías 70 años por lo menos. No hay casualidad, no hay destino, como hablaban algunos filósofos griegos al principio, los estoicos y los epicureos. Uno pensando en que todo era casualidad y el otro pensando en que había un destino definido. Vemos, si no, la fidelidad de la palabra de Dios, que Él cumple a pesar de que el mundo parezca todo al revés, de que el mundo parezca que está yendo contrariamente a todo lo que Dios dice, se va a cumplir igual. Y cuando nuestra vida parece que va todo al revés de lo que Él nos prometió, va a cumplir igual lo que prometió. Porque en un instante, este soberano Dios, este Dios sobrenatural que tenemos, puede tocar un corazón y cambiar todo. Y cambiar todo. Fue despertado y le dio una orden al que daba las órdenes al mundo entero. El más poderoso de los reyes de la tierra simplemente fue un instrumento de Dios para cumplir sus planes y para cumplir su palabra. Esos judíos quizás estarían pensando, ¿cómo va a ser Dios para cumplir la palabra? Estamos indefensos ante un rey que todo lo puede. Los judíos que estaban en Egipto dirían lo mismo. ¿Cómo salimos de acá si nos está presionando Faraón? Toc, toc. Lo más poderoso de los hombres, dice 1 Corintios, es débil. Comparado a lo más débil de Dios. Si se puede decir eso, porque no hay nada de debilidad. Es para que entendamos. ¿Qué nos hace el libro de Esdras? Descansar. Confiar. ¿Qué otra cosa podemos ver en el Dios de Esdras? Su soberanía y su providencia. ¿Qué es la providencia? Él es soberano, Él es el que gobierna todo, el omnipotente, el absoluto Dios que hace todo lo que dice y que quiere hacer, lo hace. Siempre limitado por sí mismo y su carácter, pero Él hace lo que quiere hacer, porque de Él sale lo que quiere hacer y es bueno. Soberano. Pero también es providencial. Porque cuando hablamos de providencia, hablamos de previsión, hablamos de colaboración en la historia, hablamos de un plan determinado y que Dios interviene en las cosas de los hombres actuando de una manera positiva. No hizo la creación y se fue y nos dejó a todos, cada uno que se la rebusque como puede. Es un Dios que un día intervinió en tu vida si estás acá.
Es un Dios que estabas en la oscuridad y un día alguien tocó tu corazón con el Evangelio. Era porque Dios te estaba llamando. Y que llegaste a esos lugares que te hacían tan mal porque Dios lo estaba permitiendo para sacarte de esos lugares. Es un Dios que controla la historia, no solamente que es de Él la historia y se ausenta. Es de Él y la hace Él y la guía a Él. Esa es la providencia, esa participación en la ejecución misma de su soberanía ante los hombres. Por eso Él movió a los reyes, movió esto, movió lo otro, puso su mano, tocó el corazón de uno. Lo llevó a través del desierto. No se desentiende, sino la preserva, colabora y la gobierna. Levanta hombres. Él es el que está interesado en cumplir su plan. Aquel propósito que Él se ha propuesto en sí mismo para su gloria. Y no deja que las cosas sucedan por casualidad, sino que Él está. Y Esdras es un libro que nos muestra a ese Dios que está en cada detalle de tu vida. Y que después en Romanos capítulo 8 te dice, a los que aman a Dios, todas, ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. O sea que en todas las cosas que Él nos permite, Él está trabajando. No se desentendió con mi salvación, sino que me va llevando y va trabajando en mi corazón. Esto tiene explicaciones mucho más profundas, porque bueno, si uno resiste, un montón de cosas, pero lo que quiero mostrarles en Esdras es ese Dios que no solamente está interesado, sino interviene, actúa en la historia de los hombres. Y que está ahí tan cerca, que llega a lo más profundo de su ser. Y que a los creyentes les puede decir que todo está colaborando para un bien mayor, que es parecerse a la imagen de Cristo. Eso es no perder el control nunca de tu vida, de la mía. Eso es nunca dejar de intervenir y de controlar, porque Él positivamente está trabajando en nuestros corazones a través de diferentes cosas, de todo lo que sucede, para llevarnos a la imagen y semejanza de su Hijo. Eso no es un olvido, eso no es la pérdida del absoluto control. Al contrario, ese es el Dios soberano y providencial que nos muestra Esdras y que tenemos nosotros. Por eso debemos permitirnos mirar más allá de las circunstancias, poder ver su mano, su obra, su historia. Aunque este mundo nos aturda con sus deducciones y conclusiones de cada hecho de esta historia, no tenemos que olvidar que la historia es su historia. Es un Dios inmenso, nuestro Dios. Por eso a veces somos tan cortos en la mirada, que miramos ciertas circunstancias como malísimas y ciertas circunstancias como buenísimas. ¿Y cuál es el parámetro para determinar qué cosa es buena y qué es mala? Dios dice que todo lo que le sucede al creyente le ayuda a bien. Pero se me murió, pero me quebré, pero me quedé sin todo. Él está trabajando en la vida. ¿Fácil decirlo? Sí. ¿Fácil vivirlo? Depende, cómo estemos. Nada es fácil porque nos aferramos a muchas cosas. Nada es fácil. Pero con esta conciencia uno puede mirar las pérdidas diferentes, el dolor diferente, lo que te sucede diferente, lo que piensan de vos diferente. Toda perspectiva cambia cuando sé que el Dios soberano que gobierna sobre los cielos de los cielos, absolutamente, no solamente sabe de mí,
sino que me lleva hacia a mí, hacia Cristo. Y a veces quiebro ese actuar de Dios cuando ante una cosa que Él está haciendo, la veo diferente y cedo. El mismo Dios que nos dijo que Él todo lo que hace es para bien, también nos dijo que Él no nos va a dejar pasar por algo que no podamos soportar. Y que juntamente con la tentación nos dará la salida para resistir, para soportar. ¿Y saben en qué está basada esa promesa preciosa? En que Él es fiel. Dios es fiel, por tanto, no lo dejará hacer más. El que nos conoce a nosotros más que nosotros a nosotros mismos, y que es absolutamente fiel y confiable, nos dice, cuando estén pasando por diferentes pruebas que crean que no dan más, yo estoy ahí, trabajando tu corazón, quitando tus ídolos, zarandeando tu corazón para hallar tu fe en alabanza, gloria y honra cuando yo venga. No estoy perdiendo el control, no me fui, no te abandoné, yo estoy en control. Nos invita a confiar y a tener una mirada de que más allá de las deducciones y conclusiones que saque el mundo de diferentes circunstancias que vivamos, nuestra conclusión debe ser, aunque dolorosa, Dios nos está haciendo bien, nos está formando a la imagen de Cristo. Y a veces tenemos tantos ídolos en nuestro corazón que es doloroso. No aprendemos simplemente con el consejo de la palabra. Hay veces que las circunstancias nos estrujan, que momentos de crisis nos destrozan. Y ahí está trabajando donde más estamos aferrados. Ese es el Dios que ves, el Dios soberano y de la providencia, y que está en control de todos los hechos y sucesos del libro. También ve un Dios misericordioso. Esdras ve un Dios misericordioso. Tremendo. Es un Dios, primero, ¿por qué misericordioso? Porque la misericordia contempla como alguien que carga la consecuencia de su pecado. Por tanto, es un necesitado. La base de la misericordia está en la miseria del caído. Lo ve como un pobre hombre, miserable hombre. Y le mueve el corazón y extiende su misericordia. Dice que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Eso mueve el corazón de Dios y ama y da la gracia, pero es esa compunción dentro de Él. Es misericordioso porque contempla la miseria. ¿Y por qué digo que es misericordioso? Porque no se los olvidó en el cautiverio, donde su mente se estaba tratada, donde tenían bajo otro poder y estaban en cautiverio. El cautiverio es privado de la libertad. Y después los saca, sienten la presión del enemigo, y estos mismos hombres que fueron benefactores de la misericordia de Dios, librándolos del cautiverio, ¿qué hicieron? Se volvieron indiferentes, se volvieron egocéntricos en el capítulo 5, se volvieron totalmente apáticos a Dios, aquel que tuvo la misericordia de sacarlos. ¿Y qué hizo Dios ante su apatía? Los fue a buscar con los profetas. Y cuando lo estaba llamando, después vean a Ageo, decían, ay, temieron a la palabra de Jehová y a la de Ageo, y dice Ageo, no se hagan problema, yo estoy con ustedes. O sea, no les dio lo que merecían, les dio lo que no merecían. Lo que merecían ellos era el juicio ante el desprecio de la misericordia. Les dio más misericordia y los volvió a buscar en medio de su apatía. Nosotros a veces decimos, uno se fue a pecar y lo tratamos como el peor pecador y todo, pero a alguien apático nos cae mal. ¿Cómo te volviste tan indiferente a las cosas de Dios? Y Dios fue hasta ahí con los profetas y llevó a la gente apática
indiferente, egocéntrica, que habían dejado el propósito mayor de su salida y habían vivido por el propósito más insatisfecho que puede vivir el hombre, para sí mismo. Y lo fue a buscar ahí. Y volvieron y se armaron todo el templo. Y Esdras, después en el capítulo 7, va y llega a Jerusalén. ¿Y qué encuentra en Jerusalén? Otra vez pecado. Estaba Esdras cuando ahora termina de orar y dice en el capítulo 9, acá estamos en tus manos, si tenés que matarnos, matanos, porque no merecemos otra cosa. Hemos despreciado tanto tu misericordia, hemos despreciado tanto tu obra y tu gracia, que lo único que merecemos es tu ira. Y cuando el pueblo se arrepintió, ¿qué recibió? Misericordia. En su misericordia le envía a Esdras. Dios ya sabía lo que ellos estaban haciendo. En su misericordia le manda a Esdras. Es un Dios misericordioso. Grande en misericordia, lo dice él mismo en su revelación. Otra cosa que es impresionante dentro de la misma misericordia es este Dios paciente. Este Dios paciente. Que pasaron 16 años y los esperó en su apatía, que pasaron 60 años y los esperó en su rebeldía, no los destruyó. Esa paciencia es la misma capacidad de Dios de no reaccionar. A nosotros nos hacen algo y reaccionamos. Dios tiene longanimidad, quiere decir literalmente la paciencia de Dios, porque se priva a sí mismo. Es un poder tan grande que tiene Dios, que se priva a sí mismo de bajar en juicio y destruirlos. Y tiene paciencia en su misericordia a este pueblo rebelde, contradictor, apático. Increíble. Increíble. Si tenemos un mérito para estar acá, es su misericordia, no es nuestra, es de Él. Por eso la misericordia lo glorifica a Él. Quizás alguno de ustedes hoy está acá, habiendo despreciado las misericordias divinas. Dios te rescató, te salvó, te puso un nombre, te prometió el cielo, te santificó, te apartó para Él. Y estás totalmente apático. Y estás totalmente indiferente. Y te da lo mismo y todavía tenemos a veces la soberbia de decir que estamos bien. Y aún desde ahí te quiere hacer ver el Señor, por su misericordia, que estás absolutamente lejos del propósito y del plan por el cual Él te salvó. O por ahí, como les pasó a la segunda camada, estaban adorando en el templo y estaban viviendo en pecado. Y ellos, tolerantes absolutos, indiferentes al pecado, y adorando al Señor, iban a hacer el sacrificio del altar y después iban con las mujeres que adoraban a otros dioses. Esa pasividad ante el pecado, esa tolerancia, esa ceguera, que es lo que hace el engaño del pecado. Que estás acá y después te vas a hacer cualquier cosa. Y aún de ahí te puede sacar el Señor. Porque ese no es el propósito por el cual te salvó. Él no nos salvó para hacer un templo, no nos salvó para que en el templo cantemos. Nos sacó del cautiverio para que seamos completamente de Él. Esa es la adoración. Por eso primero construyó su casa para que a Él sea la gloria en ese lugar y luego quería cambiar los corazones para que ese pueblo adore en obediencia y de corazón y de toda la razón de su ser a Dios. Porque con el templo solo podés adorar, pero podés ser un hipócrita, un acto externo y por dentro estar completamente alejado. Un Dios misericordioso
que aún a esos lugares te va a buscar con su palabra. Las 2 veces que fue a buscar a su pueblo fue con su palabra. Las 3 veces de Esdras. En el cautiverio, cuando dejó de edificar el templo, y luego cuando se apartaron con las mujeres, las 3 veces fue con su palabra. Por eso dice en 2 de Crónicas 36 que tuvo misericordia de este pueblo y le enviaba profetas para advertirlos, para cambiar sus corazones, para que se vuelvan a Dios. Y no hicieron caso. Ese es un Dios grande en misericordia, al cual podemos ver en Esdras. Pero también vemos un Dios santo. Para reconstruir el templo, tienen que abandonar el pecado y venir a construir. Para obedecer la palabra, después que viene Esdras a establecer la palabra, tienen que abandonar el pecado. Y así tienen que caminar haciendo mi voluntad. No convive el pecado con las cosas santas, porque hay un Dios santo que así lo exige. Y tiene un pueblo santo, diferente a todo lo demás. Esa es la palabra santo en esencia casi, diferente. Él es diferente. ¿Y su pueblo cómo debe ser? Diferente. ¿Y su adoración cómo debe ser? Diferente. ¿Y su vida cómo debe ser? Diferente. Apartada, separada, consagrada. Todos esos términos están en la santidad. Mientras viven sus vidas egocéntricas en el capítulo 5, no pueden venir a construir mi casa. Tienen que dejar esas vidas egocéntricas y venir a edificar. Mientras estén con las mujeres consagradas a otros dioses y ustedes siguiendo a otros dioses, no pueden ser parte ni de mi pueblo. Tienen que dejar el pecado y venir a vivir conforme a mi palabra. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. Y Él dijo, vosotros seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Vosotros debéis separados, diferentes, otros de todos los pueblos. Porque yo soy así. Porque yo soy puro. Ustedes deben ser puros. Porque también tiene que ver con la pureza, con la no contaminación, la santidad. No podemos convivir con el pecado y con las cosas sagradas. Este es el Dios, pueden ver otras características u otras perfecciones de Dios en el libro de Esdras, pero yo puedo ver estas. De Dios aprendemos en el libro de Esdras y mucho más. Quiero dejar 2 o 3 conceptos más y termino. Recuerdan que dije que el pueblo salió a Jerusalén. Después Esdras salió a Jerusalén. El pueblo que salió de Jerusalén dejó la obra y Dios los tuvo que levantar. El pueblo al que fue Esdras tuvo que tratar el corazón de ellos porque estaban apartados de la ley. ¿Se acuerdan de esos principios? Bueno, no hay atajos a Jerusalén. Tampoco hay atajos para Dios. Voy a tratar de explicarlo. Cuando estaban en Babilonia, estaban en el lugar equivocado, pero con el corazón correcto. Esdras estaba en Babilonia, en el lugar equivocado, pero con el corazón correcto. Esdras quería ir a Jerusalén a poner la ley. Quería ir a enseñar la palabra. Quería ir al lugar donde Dios había establecido su lugar. En el cautiverio el pueblo había despertado su espíritu, pero estaban en Babilonia. Tenían que llegar a Jerusalén a construir. No hay atajos a Jerusalén. El desafío de la obra que tenían que hacer siempre tienen en medio un desierto. Siempre. Desde Babilonia a Jerusalén siempre hay un desierto.
Le pasó a Israel, le pasó a Osea, le pasó a Edra, le pasó a Nehemías, le pasó a Zorobabel, le pasó a Jesús. Siempre pasaron por un desierto. El desierto es un lugar de soledad, de silencio, donde acá tenemos tantos ruidos y podemos escuchar a Dios. Es un lugar de soledad donde realmente nos encontramos con nuestro corazón. Es un lugar de necesidad, es un lugar de vulnerabilidad, es un lugar de dependencia. Pero el desierto es un lugar de paso, no nuestro destino. Nuestro destino es Jerusalén. Y Pedro les dice a los creyentes, nosotros somos extranjeros y peregrinos por acá, haciendo alusión a aquel éxodo que tuvo el pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. Nosotros también estamos de paso y vamos peregrinando hacia Jerusalén. Pero hay un desierto. Y acá están las crisis, acá están las luchas, acá están las soledades, acá están las necesidades, acá está la vulnerabilidad. Acá el desierto revela lo que hay en mi corazón, que si no hay un desierto ni sabía que lo tenía. El desierto es un lugar de prueba, de dolor, de tentación, de necesidades y de darse cuenta, como llega Dios a decirle a Israel y después Jesús al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra verdadera necesidad y la aprendemos que es así en el desierto. El desierto es un lugar de peligro, el desierto evidencia, el desierto revela nuestra confianza o nuestra incredulidad. Si nosotros miramos el día de nuestra salvación, cuando Dios nos saca del cautiverio, y miramos el destino final como aquella nueva Jerusalén, el desierto revela si le he creído o no le he creído. Qué interesante. Ahora, no hay atajos a Jerusalén. Todos los desafíos de la obra tienen que ser probados a través de los desiertos. Pero no hay atajos para Dios. Y acá no es un desafío de la obra, sino un desafío al corazón. Porque ahora los que pecaron estaban en el lugar correcto, pero su corazón era incorrecto. Los que fueron a construir el templo y cesaron por la presión del enemigo, se fueron a vivir sus vidas. Estaban en Jerusalén, estaban en Judá, estaban en el lugar que tenían que estar. Pero su corazón se fue tras sus deseos. Y Dios tuvo que tratar su corazón. Los otros estaban en la segunda parte, cuando Esdras va, que estaban con matrimonios mixtos, ellos estaban en Jerusalén y en Judá, en un diámetro de 80 kilómetros, estaban en el lugar correcto. Pero su corazón estaba desviado. Y los dos tuvieron que venir con arrepentimiento. Para Dios no hay atajos. Para Jerusalén no hay atajos. Para la misión no hay atajos. Tiene que ser probada la obediencia. Pero para volver a Dios no hay atajos. Podés estar en el lugar correcto, pero con el corazón incorrecto. Por eso tu corazón necesita arrepentimiento. Dejar el pecado para obedecer a Dios. En síntesis. Con compromiso, con seriedad, con convicción, con promesas, pero abandonando el pecado. Porque si verdaderamente estoy arrepentido, es que me dolió el pecado, como digo que me duele, y lo miro como digo que Dios lo mira, lo dejo. No lo quiero más. Ahora quiero seguir a Cristo. Pero si lo acaricio y digo, sí, esto lo eché mal, todo, pero sigo pecando, nunca me arrepentí. No hay atajo. Para Jerusalén no hay atajo, hay desierto. Para Dios tampoco hay atajo, hay arrepentimiento. En los lugares correctos con el corazón equivocado.
Y podemos estar acá. Lugar correcto. Un corazón equivocado. Así que es interesante lo que podemos aprender de Esdras. Le tiro 2 o 3 conceptos más, porque ya se me fue la hora. En Esdras también podemos ver el asedio tan fuerte del pecado. Es una cosa que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Hebreos capítulo 12 dice que el pecado nos asedia tan fácilmente, nos rodea de tal manera que es fácil ceder al pecado. Por eso dice que nosotros tenemos que despojarnos de aquel pecado que el mismo pecado nos va asediando constantemente. Y acá lo vemos en Esdras. El cautiverio llegaron por el pecado. Después ceden y se van a pecar. Después pasan unos años y lo ves a Esdras pecando. Y después lo viene Nehemías y están pecando. Las consecuencias del pecado siempre la misma, porque la paga del pecado nunca cambió y siempre fue muerte. El pecado siempre paga igual, nunca cambia. El pecado tiene una presencia temporal. Hasta que nos muramos vamos a luchar contra el pecado. Es una tendencia interminable dentro de esto temporal. Y es una lucha ganada, pero tenemos que luchar. Nadie va a sentir el peso del pecado salvo que lo enfrente. Nadie va a sentir la presión que ejerce el pecado salvo que lo enfrente. Si cedes al pecado, nunca luchaste y nunca sabés cómo duele abandonar el pecado. Sin verdadero arrepentimiento no hay una transformación verdadera. Otra cosa más. Lo que Dios inicia siempre tiene adversidades. En Esdras podemos ver eso vez tras vez. Siempre, siempre se levantan adversarios cuando Dios inicia una obra. Bueno, tendría algunos conceptos más para transmitirles, pero hemos quedado pasado de tiempo. Espero que todo esto, más todo lo que hemos aprendido, porque ha sido mucho más, pueda quedarse grabado en nuestros corazones. La soberanía y la providencia de Dios con todos sus atributos a favor nuestro, tratando nuestra vida. Y también comprender que no hay atajos y que el pecado tiene que ser tratado como tiene que ser tratado en el corazón, y nuestros desafíos van a ser probados como van a ser probados. Pero no olvidemos que Dios está en absolutamente control. No nos va a dejar un desierto más grande que el que podamos pasar, sino que juntamente con el desierto nos dará un agua en una piedra, nos dará una palmera para la sombra, no sé, para poder soportar, no para poder huir. Así que, hermanos, ojalá que Esdras les haya hablado tanto como me ha hablado a mí en mis estudios, y que podamos vivir estas realidades tan hermosas que este libro nos declara. Así que Dios bendiga su palabra, y lo dejo a Eliseo. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Ya no quiero agregar nada. Quiero dar unos avisos. El martes tenemos reunión de oración a las 20 horas, ¿sí? Virtual. El miércoles tenemos teología con Mario. No sé si anda Mario. Ahí los alumnos tienen que preparar una comidita que va a ser su cumpleaños. El jueves tenemos reunión de ministerio a las 20 horas. ¿Sí? 20 horas puntual. El viernes continuamos con jóvenes conectados.
El sábado, bueno, como dijo hoy Gonzalo, vamos a tener la apertura de escuelita. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Y el domingo, ¿sí? El domingo va a ser particular, vamos a tener la reunión evangelística, ¿sí? Exclusivamente vamos a predicar el Evangelio, en la cual va a venir nuestro hermano Jeremías, va a estar compartiendo el Evangelio. Por lo tanto, primera cosa que tenemos que hacer es orar, estemos orando por el hermano que va a compartir el Evangelio, pero también por las almas, ¿sí? Las almas de nuestro pueblo que están perdidos. Y por dos realidades. Primero, porque la única forma que van a poder conocer a Dios los hombres y van a poder recibir el perdón de sus pecados va a ser por el Evangelio. Y segunda realidad, es porque es un mandato para cada uno de nosotros. Bien, no sé si me olvido algo más. Sí, Pili va a estar preparando ahí unos detalles para cada persona que va a venir invitada, donde va a estar anunciado los días de reuniones que vamos a tener y bueno, algunos celulares para que se conecten con nosotros. Pero también vamos a pasar a un tiempo especial ahora, ¿sí? Un tiempo de agradecimiento. Primeramente queremos agradecer a Víctor, a Mario, que estuvieron también participando en la exposición de Esdras, que cuando estábamos ahí en la pandemia, en cuarentena, ellos tuvieron el valor, venían a grabar y era complicado grabar ahí. Cuesta, le llevaba tiempo, también nuestro hermano Víctor estuvo editando, porque fue más editar que otra cosa. Así que estamos muy agradecidos, hermanos, por su servicio. Y también queremos hacer un reconocimiento a nuestro hermano pastor Ignacio Baldoni, que también ha trabajado duro, ha estudiado, ha enseñado la palabra fielmente y queremos manifestar ese reconocimiento con un presente. Así que lo vamos a invitar a nuestro hermano. Muchas gracias, Nachi, muchas gracias por el servicio. Muchas gracias también a Gerardo, que estuvo fiel también acá abriendo la reunión en toda la cuarentena y también cuando comenzamos. Así que muchas gracias, hermanos, por su servicio. Y esto lo hacemos porque miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, yo lo voy a leer, y versículo 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que muchas gracias, hermanos, por su servicio. La verdad que exponer la palabra de Dios como lo hacen ellos, ¿sí? Versículo por versículo, la verdad que es un trabajo y que salimos muy edificados. No solamente, como él recién acaba de hacer el resumen, no solamente vemos historia, ¿sí? De qué es Esdras, los tiempos, etcétera, sino también realidades que nos enseñan esas palabras inspiradas por Dios. Como por ejemplo, que cuando pongamos mano a la obra, ¿qué va a haber? Oposición, ¿sí? También cómo Dios utiliza a hombres que preparan su corazón para inquirir, para guardar, para enseñar, cómo tratar el pecado, que estuvimos varios meses justamente tratando eso. Así que muchas gracias a Dios por su palabra, pero también hemos visto la fidelidad de Dios. Este Dios inmutable, que así como en Deuteronomio había hecho un pacto con Israel y que les puso las bendiciones y maldiciones, cuando el pueblo pecó, no es que Dios dijo, no pasa nada, sino que esas consecuencias, esas maldiciones llegaron al pueblo de Israel. Y eso nos debe traer esperanza y seguridad en nuestra vida. ¿De qué? Que ese mismo Dios que a Israel le prometió que lo iba a liberar del cautiverio, ese mismo Dios prometió que vendría un Salvador, ese Dios que prometió que venía un Mesías, y vino. Y ese Mesías, el Hijo de Dios, la imagen invisible de Dios, ¿qué dijo? Que pronto va a volver. Así que vamos a cantar una canción antes de cerrar, y habla acerca justamente de la soberanía de Dios. Vamos a exaltar este atributo de Dios. Los invito a los músicos. Vamos a cantar Soberano, puesto de pie. ¿Están bien el volumen?
cantamos, después oramos y estamos en libertad. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, agradecidos por tu palabra, agradecidos, Señor, por este libro que fue de mucha edificación para nuestra vida, justamente para este tiempo tan difícil. Y estamos agradecidos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres soberano, tú eres la esperanza de nuestra vida. Y queremos, Señor, dejar este tiempo, queremos dejar, Señor, a cada familia en tus manos, que todo lo que hemos visto, Señor, podamos vivirlo, podamos seguir, Señor, estudiando tu palabra para seguir edificando nuestra vida y fundamentados en tu palabra. Gracias a Dios por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.